Bien, hermanos, vamos a la escritura, al libro de primera, no, perdón, vamos a ir ya no vamos a estar en Pedro, vamos a ir a Juan. Vamos a retomar hoy nuestros estudios en el Evangelio de Juan. Capítulo 11 nos quedamos. Estuvimos hablando, si no recuerdo, 3 o 4, no recuerdo cuántos sermones acerca de la resurrección de Lázaro. Y hoy terminaremos el capítulo 11. Estamos prácticamente en la mitad de este evangelio. Y Juan se ha encargado de narrarnos todo el ministerio de Jesús, prácticamente 3 años de ministerio de Jesús, y ha ocupado él 11 capítulos para narrarnos el ministerio de Jesús. Y él dedicará de aquí en adelante prácticamente la última semana de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. Va a dedicar la mitad de su evangelio a este tema. Cómo él es enjuiciado, cómo él es señalado, cómo él va a ir a la cruz y a morir. Este no es un asunto solamente caprichosamente de este evangelista. Todos los evangelios hacen prácticamente lo mismo. El gran grueso de los capítulos de los evangelios está centrado en la obra de Jesucristo, en lo que Cristo hizo en la cruz, en su muerte expiatoria por nuestros pecados. Así es que es un error cuando un predicador osa pararse frente a la iglesia y querer compartir la palabra de Dios sin hablar de Cristo, sin hablar de la persona y la obra de Cristo, cuando la evidencia es que el mensaje de la palabra de Dios siempre está centrado en la obra y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesús. Así es que vamos a dar lectura, hermanos, a los versos 45 al 57. Dice la palabra de Dios: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. El contexto de estos versos es la señal más maravillosa que Jesús hizo durante todo su ministerio. El milagro más asombroso de todos, la resurrección de un hombre que había estado muerto 4 días. Un hombre que ante muchos testigos fue levantado de la tumba. Un hombre que ya ese día olía mal. Su cuerpo estaba en total descomposición
y es traído de la muerte a la vida ante muchísimos testigos. Ese es el contexto de estos versos. La resurrección de Lázaro nos puede marcar esa pauta como el final del ministerio público de Jesús. Nos introduce a esos últimos días antes de la cruz, nos introduce a la pasión y muerte de Cristo. Así es que la señal más grande que Jesús hizo tuvo reacciones en el pueblo. Tuvo reacciones. Parece que la resurrección de Lázaro provocó el juicio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Lázaro resucita, esa señal que Jesús hizo, lo que provocó fue un gran alboroto en Jerusalén. Un gran alboroto en toda esa zona. Y lo que vemos en los primeros versículos es lo que hemos visto continuamente, aquellos que hemos estado estudiando este evangelio. Cada vez que Jesús hacía una señal, cada vez que Jesús hacía algo extraordinario, algo maravilloso, ante testigos, ante personas, siempre sucedía esto. Había división. Había división. Las multitudes se dividían, los grupos se separaban y se dividían. Algunos creían y otros seguían incrédulos. Y esto es lo que sucedió también con esta señal de la resurrección de Lázaro. Dice que muchos creyeron. Muchos creyeron. Al ver lo que Jesús hizo, dice el verso 45, creyeron en él. Pero había otros que no creyeron. Había otros que se mantuvieron incrédulos. Y estos, dice la Escritura, se fueron a los fariseos a informar lo que habían visto. Aquí, hermanos, podemos ver la maldad del corazón del hombre en su estado natural. En su estado natural el hombre es perverso. Es perverso. Ante ellos está un milagro maravilloso. Y el hombre sigue sin creer. Estos hombres se dirigen a los líderes religiosos, al Sanedrín, a informarles lo que había sucedido. En vez de creer, uno se hubiera esperado, ¿verdad? Al ver un muerto resucitar, no, pues todos los que estuvieron ahí creyeron. No fue así. Nuestro Señor Jesucristo ya había anunciado estas cosas. Si quiere ir al libro de Lucas capítulo 16, verso 31, Jesús habla una parábola. Algunos dicen que es una parábola, otros dicen que fue algo real. Pero Jesús habla de dos hombres que mueren. Un hombre rico que toda su vida vivió en riqueza y en opulencia, y un hombre leproso que vivió en dolor y en sufrimiento y en pobreza. Y ambos, dijo Jesús, murieron y pasaron a la otra vida. Ese hombre rico le suplica a Abraham y le dice: Padre Abraham, una de sus peticiones fue: Padre Abraham, estoy aquí, esto es horrible donde estoy. Se encontraba en los tormentos. Ve, por favor, dile a Lázaro, al leproso, dile a Lázaro, el que está contigo, mándalo a la vida de nuevo, que resucite y que se le presente a mis hermanos, para que ellos crean la realidad espiritual. Dice la Escritura que Abraham le contestó al hombre rico: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de entre los muertos. ¿Usted había encontrado esa relación entre lo que Jesús ya había dicho y lo que realmente pasó con Lázaro en Betania? Lázaro de Betania se levantó de entre los muertos. Y ni aún así creyeron. Ni aún así creyeron. La resurrección de Lázaro no bastó para que creyeran. Los milagros no tienen poder para convertir el alma del hombre. No tiene poder. Solo hay algo que es más fuerte. Solo hay algo que puede vencer la dureza, la incredulidad del corazón del hombre. Es la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios pudo vencer
nuestra incredulidad. Ningún milagro, ninguna señal. Solo la gracia de Dios tiene el poder para transformar nuestros corazones, para poder creer. Por eso, hermanos, es que la Escritura nos pide que pongamos nuestra confianza en Jesús. ¿Qué debemos hacer? Decía ahorita en la enseñanza el hermano. ¿Qué debemos hacer para recibir ese gran don, esa gran misericordia de Dios que Dios está ofreciendo? Cree. Cree, hombre pecador. Cree. Cree. Porque solo la gracia, ese don inmerecido, es lo único que puede vencer tu corazón. No hay nada que tengas, no hay nada que puedas poner a tu favor para ganar la vida eterna. No hay nada que pueda cambiarnos, solo la gracia de Dios. Así es que aunque la mayoría, hermanos, se aparten de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no deberíamos de asombrarnos. Yo reflexionaba acerca de cuántas personas vienen y escuchan el Evangelio. Vienen, escuchan el Evangelio, están por un tiempo y se marchan. Pero eso no es más que el seguimiento del cumplimiento de lo que siempre sucede en relación al hombre y Dios. Las multitudes se alejan de Jesús. Y creo que no debemos quejarnos de que las multitudes no sigan a Jesús. De hecho, en 11 capítulos que hemos estado estudiando, hemos visto que verdaderamente las multitudes nunca siguieron a Jesús. Había muchos que seguían, pero no lo seguían verdaderamente. Las multitudes nunca siguieron a Jesús y nunca lo harán. El Señor tiene un pequeño rebaño. El Señor tiene un pueblo escogido para Él. Y a ese pueblo Dios le entrega de su gracia y les transforma el corazón. Para nosotros, como dice la Escritura en 1 Corintios, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y eso creemos. Eso es lo que creemos. Eso es en lo que se basa nuestra fe. Estos hombres vieron un milagro maravilloso. Y no fue suficiente. Para el creyente, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No necesitamos un milagro. El problema para la incredulidad del hombre nunca ha sido la falta de evidencias. Nunca ha sido la falta de evidencias. Los hombres son incrédulos, no por falta de evidencias. El hombre tiene evidencias frente a él, como dice la Escritura. Si el hombre voltease a los cielos, viese la evidencia de un Dios maravilloso, perfecto y santo. Si el hombre mirase la creación de Dios, se diese cuenta que esto no pudo haber surgido por una obra de la casualidad, por una explosión, que todo quedó en perfecto orden. El hombre es necio. Y frente a las evidencias más grandes y maravillosas, el hombre siempre tendrá una excusa para alejarse de Dios, como lo hicieron estos hombres. El problema del corazón es precisamente ese. El problema es el corazón. Un corazón perverso e incrédulo. Observemos en el verso 47, fíjese qué es lo que ellos hacen. Ellos dicen, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. ¿Qué vamos a hacer? Las evidencias son innegables y no son pocas. ¿Cómo podemos negar de que Lázaro no resucitó? Lo vimos, lo olimos, lo lloramos y ahora está entre nosotros. Pero no solo eso, ha habido muchas señales. Dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque no podemos negar las señales. El problema no es la falta de evidencia, ¿se da cuenta? Ellos no podían negar los milagros del Señor. Y se dirigen al Sanedrín y van porque no saben qué hacer. Van con sus guías espirituales.
Van con ellos para que vean cuál es el asunto, qué vamos a hacer. Yo quiero seguir incrédulo, yo quiero seguir mi religión, yo quiero seguir mi vida moral. Yo no quiero seguir a Jesús. Y van con sus líderes espirituales a decirles lo que estaba sucediendo. 70 hombres. 70 hombres religiosos. Compuesto por liberales y conservadores. Ese consejo de religiosos estaba formado por los saduceos y los fariseos. Mayormente por los saduceos. Los saduceos eran la clase política de Jerusalén en aquellos días. Y los fariseos eran la clase religiosa. Los saduceos, de entre ellos siempre salía el sumo sacerdote, quien dirigía, y ellos estaban interesados en mantener ese poder en Jerusalén, ese poder político en Jerusalén. Y los fariseos no les importaba tanto el poder político. Lo que les importaba a los fariseos era seguir teniendo la autoridad para seguir enseñando la ley de Dios al pueblo. Así es que tenemos a estas dos fracciones, derecha e izquierda, que continuamente peleaban entre sí, es decir, siempre estaban en pugna, pero ahora tienen una causa común. Ahora ellos tienen una causa común. Su ira, su rechazo, su repudio contra el carpintero los va a hacer unirse, confabularse, unir sus fuerzas para ir contra el Santo de Dios. ¿Se da cuenta que el mundo así es también? El mundo puede tener diferentes ideas, pensamientos, sus gustos pueden variar en tantas cosas. Pueden estar en una mesa, aquellos que son del partido amarillo, los del verde, los del rojo, y pueden estar ahí comiendo, discutiendo por horas, platicando y todo, pero si llega un cristiano y empieza a hablar de Cristo, todos se van a ir contra él. ¿Sí o no? Así es el mundo. Las cosas no han cambiado. Los saduceos, este grupo poderoso dentro del Sanedrín, dentro de las cosas que enseñaban, era que no había resurrección. Ellos no creían en la resurrección y ahora están recibiendo el informe de que un hombre ha resucitado entre los muertos y no lo pueden negar. Ese era un verdadero problema para su enseñanza. Ellos enseñaban, no hay resurrección. Cuando el cuerpo muere, el alma muere y se acabó. Ellos negaban la existencia de los ángeles, de los demonios. Ellos decían que el castigo de las malas acciones que cometen los hombres es en esta vida. Que no hay un castigo al cual Dios va a dar al final. Si tú haces algo malo, esta vida se encargará de retribuirte por esa mala acción. Igual, si tú haces algo bueno, no habrá una recompensa futura, sino que Dios ha dejado que la vida misma te recompense por tus acciones. Esa era la doctrina de los saduceos. No habrá un castigo por infracción a la ley de Dios en el futuro. Si violamos la ley de Dios, las consecuencias son aquí y son ahora. Dios no se ocupará de hacer más justicia. Es decir, estos hombres estaban bien, pero bien equivocados, ¿verdad? Así es que cuando ellos reciben el informe de que Lázaro había resucitado, se convoca a los 70, al Sanedrín. Se les informa de los hechos de Jesús, que había hecho Jesús. Y recordamos que el pueblo judío, dice la Escritura, los judíos piden ¿qué? Señales. El pueblo judío siempre fue un pueblo que estaba pidiendo señales. Dame señal, dame un milagro. Y Jesús durante todo su ministerio hizo muchísimas señales. Ahora ellos están ahí diciendo, ¿qué vamos a hacer? Si lo que pedíamos para creer se nos ha dado, pero no queremos creer, ahora ¿qué haremos? O sea, ¿qué haremos? Jesús nos ha encerrado. Lo que ha hecho este hombre nos ha puesto en una encrucijada.
Nosotros decíamos que necesitábamos señales, ya las tenemos, pero no queremos seguirle. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a esto? Él dice ser el Mesías y las señales lo confirman. Se da cuenta cómo en su corazón, hermanos, no hay nada de voluntad para seguir a Jesús. Tenga cuidado de no ser ese tipo de personas. Porque hay muchos que se llaman cristianos que están, si tú, Dios, me respondes esta oración, si tú me salvas a mi hijo, si tú me sanas de esta enfermedad, si tú me haces este milagrito, si tú esto, si tú lo otro, entonces yo te voy a seguir, yo te voy a ser más fiel. ¿Cree usted que va a ser usted tonto a Dios? Dios conoce el corazón incrédulo del hombre. Si Dios no te habilita el corazón para creer, nunca vas a creer. La fe es un don de Dios. Estos hombres no tenían nada de voluntad para aceptar a Jesús como el Mesías. Estaban totalmente determinados a no creer. Eran, como dice la Escritura, enemigos de Dios. No les importaron las evidencias, no importaron las señales. Ninguna circunstancia los haría cambiar de parecer. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas personas llegan? Hermanos, han venido personas, se presentan delante del pastor y le dicen, oh pastor, aquí vamos a estar y le vamos a echar ganas y usted va a ver. Usted va a ver, pastor. Sí, exactamente, yo voy a ver. No se trata de lo que dices. No se trata de tus promesas. No se trata de lo que tú dices que vas a hacer. Si Dios te cambió el corazón, si Dios te trajo hacia Él, vas a ser fiel hasta la muerte. Le vas a ser fiel. Le vas a amar a Él. Y vas a pagar el precio que se tiene que pagar por seguirle a Él. No vas a estar buscando, no vas a estar cuidando tus propios intereses. Hay quienes piensan que el hombre es bueno, ¿verdad? Y que el hombre tiene bondad en sí mismo y que el hombre puede buscar a Dios, no, a su manera. La Biblia dice no. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su corazón está totalmente corrompido, muerto. No hay deseo, no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera buscarlo. Aunque sus palabras digan lo contrario, la Biblia atestigua en contra de ellos. Cuando Lázaro resucita, yo pensaba, después de un milagro tan maravilloso, o sea, usted no sabe, imagínese, usted está velando un cuerpo y de repente el hombre se levanta, el terror que se generaría ahí, ¿verdad? El espanto que se generaría ahí, lo maravillado que estaría la gente. Uno dijera, aquí va a haber un gran avivamiento, un gran milagro, un gran avivamiento. Y eso es lo que te venden en muchos lugares. Milagros, un gran milagro, aquí noche de milagros, noche de sanidades, noche de gloria. Y Dios va a hacer esto. Dice, bueno, y si sucede esto, esto es avivamiento, dicen. Esto es avivamiento. Relacionando los milagros con un avivamiento. Usted vaya a la Escritura y vea si los milagros provocaron un avivamiento. ¿Los milagros provocaron un avivamiento? ¿Lograron cambiar el corazón del hombre? Israel en el desierto, Dios dándole el maná, cuidándolos de noche, una columna de fuego, una nube que los cubría del sol, pan que descendía del cielo, codornices que aparecían, agua que salía de la roca. ¿Cambió el corazón de esos hombres? No. No. Solo la gracia de Dios puede cambiar el corazón
de un hombre para amarle a Él. No corrieron ante sus líderes para decirles: gloria a Dios, hemos encontrado al Mesías. Corrieron a los pastores, fueron hacia aquellos los pastores que se encargaban, que eran los encargados de liderar, de pastorear a Israel, y también los pastores de Israel negaron y rechazaron a Jesús. De hecho, en vez de promover a Jesús y decir: sí, Él es el Mesías, las señales indican, la Escritura estaba escrito que esas eran las señales y se cumplen en Jesús. En vez de los pastores escudriñar las Escrituras y decirle al pueblo: Él es, como lo hacía Juan el Bautista, Él es el Mesías, como lo hacía un verdadero pastor y decía: vayan a Él es el Mesías. Estos pastores de Israel, en vez de eso, adoptaron medidas rápidas para reprimir el milagro portentoso que había ocurrido en Betania. Vamos a tapar esto. Vamos a bloquear esto. No es bueno que la gente corra hacia Jesús. No es bueno que la gente vaya hacia Jesús. No es bueno que la gente ponga sus ojos en Jesús. No. No es bueno. En vez de ellos, al escuchar el testimonio y ver a Jesús, verse como muertos, como necesitados, y ellos también correr hacia Jesús, lo que hicieron ellos fue pensar cómo destruir al Señor. Ellos estaban pensando cómo conservar sus bienes terrenales, ¿se da cuenta? Ellos estaban diciendo: nosotros no podemos ir a Jesús. Juan 6:14, ¿qué dice la palabra? Ya había anunciado el Señor. Juan 6:44, perdón. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Ellos no fueron a Jesús. ¿Y sabe por qué no fueron? Porque Dios no les dio esa gracia a ellos. Estaban endurecidos en su corazón. Amaban sus riquezas, amaban sus posesiones, amaban su liderazgo que tenían. Estaban endurecidos y no hubo gracia. Dice la Biblia: Dios da gracia a los humildes. ¿Y qué pasa con los soberbios? Los aborrece. Los aborrece. Ellos estaban pensando en cómo destruirlos y no fueron a Jesús. Ellos no podían reconocerle a Jesús como el rey mesiánico. El costo que ellos tendrían que pagar sería demasiado alto. El seguir a Jesús es un costo demasiado alto. Ellos dicen: si nosotros seguimos a Jesús, vamos a sufrir el castigo de Roma. Si las gentes van y empiezan las multitudes a seguir a Jesús y nosotros le reconocemos y las personas empiezan a seguir a Jesús, va a haber consecuencias graves. ¿Eso era verdad o eran mentiras? Eso era verdad. El Evangelio presupone un alto costo y sacrificio. El Evangelio presupone que aquel que viene a Cristo viene a tomar una cruz. El Evangelio presupone sufrimientos. El Evangelio presupone un alto costo. Ellos dijeron: si seguimos a Jesús, el poder de Roma va a caer sobre nosotros. Van a haber un gran alboroto y Roma no quiere alborotos. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. El Imperio Romano es un ejemplo o un símil que nos puede ilustrar cómo es el reino de las tinieblas, el reino de Satanás.
Los romanos no eran un imperio bárbaro, no era un imperio que llegaba, conquistaba, destruía todo, mataba a todos y traía a su gente y la poblaba con su gente. No, los romanos eran un imperio, digámoslo, moderno, civilizado. Ellos llegaban, conquistaban, vencían los ejércitos y dejaban, no destruían. Dejaban las ciudades levantadas y dejaban a sus ciudadanos ahí. Y lo que ellos hacían, les permitían ciertas libertades, cierta autonomía. A los judíos se les permitió continuar con su religión, se les permitió conservar su lugar sagrado. A los judíos se les permitió aún tener una autoridad civil que era el Sanedrín, que podían juzgar ciertas cosas. Así es el reino de las tinieblas. Permite que el hombre tenga cierta autonomía. ¿Y sabe qué? Llega a pensar que es libre. Esa autonomía, esa libertad que permite el reino de las tinieblas, llega a tal punto que los hombres se olvidan de que son esclavos. La Biblia dice, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y si tú a buenas y a primeras le hablas a un hombre y le dices eso, el hombre te va a decir, no es verdad, yo no soy esclavo, yo soy tan feliz, yo soy tan dichoso, mira mi prosperidad, mira, tengo una vida espiritual, tengo un lugar religioso a donde ir, mira mi familia. No se da cuenta que es esclavo. Hay quienes ya no sienten el yugo opresor. Así como Roma les otorgaba ese poder político, ese poder religioso, prestigio y riquezas, el pecado y Satanás también permite ciertas libertades para tener mayor control. Permite que goces de beneficios temporales, para que no sientas la necesidad de recurrir a un Salvador, para que cuando escuches el Evangelio no vengas a Cristo como sucedió con estos hombres. ¿Cómo vamos a ir a Jesús? Si vamos a Jesús, entonces Roma despierta su furia. Roma está tranquila con nosotros. Mira, estamos bien así, no necesitamos ir allá. Si vamos con Él, las aguas se van a agitar y tendremos consecuencias. Cuando presentamos en un evangelio bíblico, les decimos, tienes que arrepentirte. Como decíamos, tienes que creer, pero también tienes que arrepentirte. Tienes que girar tu vida y empezar a seguir a Cristo. Y ahí hay un costo. Ahí hay un alto costo. Un alto costo. Hay quienes prefieren seguir con sus beneficios temporales y no siguen a Jesús. No podemos, decían ellos, no podemos perder esto. No podemos perder lo que se nos ha dado. No podemos perder esta manera de vivir. Aceptar a Jesús interrumpe nuestro proyecto de prosperidad. Si seguimos a Jesús, va a interrumpir nuestro proyecto de prosperidad mundana, diría yo. Jesús se opone a nuestra manera de vivir. Jesús está poniendo en peligro nuestro estilo de vida. Hermanos, así es. Así lo fue para ellos y así es para cada persona que es confrontada con el Evangelio. Jesús pone en peligro tu manera de vivir. Que venir a Cristo vas a caminar por donde no has caminado. Por eso podemos entender las palabras de Caifás en el verso 49 que dice, entonces Caifás les dijo, vosotros, estaban los 70, ¿qué hacemos? Es el Mesías. Mira, ya no podemos negarlo. ¿Qué hacemos? ¿Le seguimos? ¿Dejamos que la gente le siga? Estaban confundidos.
Pero Caifás se levanta y les dice, ustedes, a los 70, les dice, no saben nada, ignorantes. Ustedes no tienen idea, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. El concilio estaba confundido. Y Caifás les dice, hey, ¿qué discuten? Esto no está discusión. Somos mundanos. Somos del mundo. ¿Seguir a Jesús? Eso no está discusión. O sea, ¿qué se están cuestionando? No hay opciones. La respuesta es no. La respuesta es no. Están discutiendo si le seguimos o no le seguimos. Lo que se deberían de estar preguntando, mundanos, es si vamos a perder nuestros privilegios o los vamos a conservar. Si vamos a perder nuestra riqueza o la vamos a conservar. Si vamos a perder nuestra seguridad o la vamos a conservar. La verdadera pregunta es si vamos a perder nuestra vida o la vamos a conservar. ¿Cuánta razón tenía Caifás? Porque eso es el Evangelio. Eso presupone el Evangelio. Eso precisamente presupone el Evangelio. Jesús está poniendo en peligro nuestros intereses. El Evangelio así lo hace. ¿Nos conviene reconocer entonces a Jesús? ¿Le conviene al hombre reconocer a Jesús y seguirlo? Esa es la pregunta, hermanos, que debemos hacernos en esta mañana. ¿Es conveniente seguir a Jesús? ¿Te es conveniente seguir a Cristo? ¿Sabes? Ahora que sabes lo que conlleva seguir a Cristo, ¿es conveniente para ti perder tu vida por seguir a Cristo? ¿Es conveniente para el hombre perder su seguridad terrenal por seguir a Cristo? Caifás habla de esa conveniencia. De la misma manera, Satanás sigue engañando a muchos, hermanos, de la misma manera. Muchos son los que no vienen a Jesús por las mismas mentiras. ¿Ha escuchado usted la frase, de nada le sirve al pájaro que la jaula sea de oro? Sino que lo que necesita el pájaro es que es volar. Aunque la jaula sea de oro, jaula se queda. Jaula sigue siendo. Lo que necesita el hombre es volar. Necesita su libertad. La Biblia dice, al que el Hijo os libertare, ese va a ser verdaderamente libre. El hombre está en búsqueda de libertad. Está en búsqueda de estabilidad. Las mujeres buscan estabilidad emocional, estabilidad financiera, pueden estar buscando otros, pueden estar buscando su propio bienestar terrenal. Pero aunque la jaula sea de oro, jaula se queda. Lo que necesita el hombre es su verdadera libertad, y a eso vino Cristo, a darnos la verdadera libertad que necesitamos. ¿Qué es lo conveniente para nosotros? Caifás dijo, Jesús debe morir. ¿Qué es lo conveniente para nosotros, mundanos? Caifás dijo, que muera Jesús. Eso es lo que es conveniente para nosotros. Borremos a Jesús. Jesús representa la pérdida de todos nuestros derechos, representa la pérdida de nuestra libertad que Roma nos ha dado. Fíjese cómo ellos dicen en el verso 48 y se refieren a estas cosas. Vamos a perder nuestro lugar santo, nuestra nación. Se creían dueños, se creían poseedores, se creían reyes, creían que les podía pertenecer algo, cuando la Biblia dice, en polvo eres y en polvo te convertirás. Y ellos se creían
poderosos dueños de una nación. Estos 70 hombres creían tener en su posesión grandes tesoros. ¿Qué dice la Biblia? Oh, hombre, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma y nada te vas a llevar? Nuestro lugar santo, nuestra nación. Ellos amaban estas cosas, refiriéndose al templo. Si perdemos y seguimos a Jesús, van a venir los romanos y van a destruir nuestro templo. Vamos a hacer enfadar a los romanos y los romanos van a venir y van a destruir nuestro lugar santo, sagrado, nuestra fuente de espiritualidad. Ahí nuestra fuente de espiritualidad, lo que nos hace limpiar nuestras conciencias. Cada vez que venimos, sabemos que somos pecadores, pero porque ya fuimos al lugar santo, hicimos lo que debimos de haber sido. Salimos con nuestras conciencias frescas a volver a pecar. Si no tenemos ese lugar, ¿qué va a ser de nosotros? Tenían terror de que la fuente de su espiritualidad fuera devastada, fuera derribada. Para ellos sabemos que era más que eso. Ese templo para estos poderosos era la fuente de su ganancia. Y ustedes ya han sido enseñados qué sucedía dentro de ese templo. Estaban las tiendas de Anás. Jesús entró y volcaba las mesas porque era un lugar corrompido. De ese lugar no salía más que corrupción. Y ellos decían, es nuestra fuente de espiritualidad. Hay que cuidarla. Y eso es la iglesia para muchos. Eso es la iglesia para muchos creyentes que se están engañando a sí mismos. Un lugar donde vienen a lavar sus conciencias y salir de aquí y seguir pecando. No pudiendo seguir a Cristo, sino siguiendo sus propios deseos, su propio estilo de vida, su propia vida, y no siguen a Jesús. Jesús representa la pérdida de nuestra falsa libertad. Jesús representa la pérdida de nuestros derechos. Jesús representa el derrocamiento de nuestro sistema de justicia propia. Jesús representa la caída de nuestra falsa espiritualidad. Eso es verdad. Si aceptas a Jesús y sigues a Jesús, tu falsa religiosidad será derribada. No tendrás un lugar a donde ir a lavar tus conciencias, sino a la cruz. No habrá para ti otro lugar donde poder lavar tu pecado que la sangre preciosa de Cristo. Si vienes a Cristo, si atiendes el Evangelio, no tendrás otro lugar. Él será tu templo. Tú serás de Él y Él será tu Dios. Él será tu verdadero templo donde tú te refugies y encuentres el perdón de tus pecados. Dice la Escritura, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Evangelio es claro. No puedes ser indiferente ante el Evangelio. O crees o le rechazas. O pierdes tu vida para ganar la vida que Cristo ofrece. O te reservas tu miserable vida y te perderás por siempre en el infierno. Ellos temieron perder lo temporal. Estos hombres que están pensando qué hacer estaban llenos de temor por perder lo temporal y no pensaron en la vida eterna. ¿Y saben qué pasó? Perdieron ambas cosas. Los que conocen un poco de historia saben qué ocurrió 70 años después en el año 70. El emperador Tito llegó a Jerusalén con su ejército y destruyó, arrasó con la ciudad, la levantó desde sus cimientos junto con el templo, y como había dicho Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Lo que temían estos hombres
El terror que tenían estos hombres de perder les sobrevino. Así es que perdieron tanto la vida eterna como aquellas cosas materiales que estaban queriendo guardar. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Cómo, cristiano, diriges tu vida? Si tú diriges tu vida por el temor, guiado por el temor, ten cuidado porque puedes perder mucho. Estos eran hombres que estaban siendo guiados por el temor y ese temor les impedía seguir a Jesús. Tenían miedo a que las cosas cambiaran, tenían miedo a perder el control, tenían miedo a ya no tener la autoridad, tenían miedo a lo desconocido. ¿Cómo van a seguir a Jesús? Ellos preferían tener su espiritualidad, aunque su espiritualidad fuera muerta como la de muchos. Ellos temían perder el lugar y al final lo perdieron. Pero Caifás nos dice lo que es conveniente. ¿Qué es conveniente para el hombre? Es conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. El único propósito que tenía Caifás con estas palabras era el propósito que puede tener un asesino en su corazón. Lo único que había en el corazón de Caifás era maldad, era egoísmo, era derramar sangre. Sin embargo, Caifás estaba siendo usado como un vaso de ira. Estaba siendo usado por Dios. Y Dios acomodó las palabras de tal manera que lo que dijera Caifás fuese el cumplimiento de las Escrituras. Que Cristo fuese muerto conforme a las Escrituras. El Salmo 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? El salmista cientos de años antes decía, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, deshagámonos de él, no queremos nada que ver con él, rompamos las ligaduras de él, que nada nos relacione con él. Caifás, en soberbia, hablando estas palabras. Pero dice la Escritura que el que mora en los cielos se reirá. El Señor al final se burlará de ellos. Conocemos qué es lo que se viene a la vida de Jesús después de esto. Aquí vemos a Caifás como ese vaso de ira, como un instrumento malvado, usado por Dios para hacer cumplir sus propósitos. Hechos capítulo 2, verso 22. Pedro está predicando y diciendo, oh varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Fíjese, le está diciendo Pedro, Jesús estuvo entre vosotros con maravillas, con prodigios, con señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Dios estaba obrando a través de su ungido con todas esas señales. Como vosotros mismos saben, ustedes no lo pueden negar. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Jesús fue entregado por el determinado consejo anticipado de Dios. Este hombre Caifás está diciendo, lo conveniente es que él muera. Pero ¿quién estaba detrás de esto? Dios, cumpliendo su palabra. Y Caifás, siendo un vaso de ira, Dios no lo va a justificar. Dios se va a reír de él, se va a burlar de él. Y Dios hará traer su juicio sobre de él. Dios usando vasos de ira. Así vemos entonces cómo estos hombres, el Sanedrín, salen corriendo
como los cerdos endemoniados, a precipitarse al abismo, a hacer sus obras de maldad. Como ellos acordaron cometer el crimen más atroz que jamás se haya cometido en la humanidad. Usted se pregunta, ¿qué es lo más horrible que ha sucedido? ¿Qué es lo más malvado que ha hecho el hombre? Matar al santo Hijo de Dios. Ahí están acordando, haciendo lo más perverso que se pueda hacer. ¿Y sabe qué? Ellos son nuestros representantes. ¿Quiénes eran el Sanedrín? Los representantes del pueblo de Dios. Ellos nos representan a nosotros. Cristo fue a la cruz. Cristo sufrió y murió y fue juzgado de esa manera tan cruel, vil, mentirosa, injusta. Y fuimos nosotros. Y merecíamos morir. Pero dijo Caifás, es conveniente que uno muera por todo el pueblo. Juan nos está diciendo que las palabras fueron puestas por Dios en los labios de Caifás, como ese vocero representante. Verso 51, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar a los hijos de Dios que están dispersos. Caifás habló acerca de la conveniente muerte de un hombre por nosotros. Caifás habló acerca de la sustitución, de que Dios, que era conveniente que se le imputaran a un hombre de una manera injusta, pero no fue injusta porque Él lo aceptó, a Él, y que no todos nosotros muriésemos, no por Roma, sino por la ira de Dios. Si las personas reconocen a Jesús como el Mesías, decían ellos, los romanos van a venir y van a hacer una carnicería. Y eso era verdad. Los romanos iban a venir, iban a matar a niños, mujeres, hombres. Si ellos consideraban que había una rebelión, hombres, mujeres y niños iban a quedar destrozados por el filo de la espada de los romanos. La sangre se iba a derramar sobre la nación. Y ellos dijeron, es conveniente que uno solo muera en vez de toda una nación. Hermanos, yo quiero recordarles que si Dios no hubiera mandado a su Hijo al mundo, si Dios no hubiese mandado a su Santo Hijo al mundo a morir por nuestros pecados, no hay punto de comparación con el juicio que Dios va a traer, la carnicería, el dolor que va a haber. Ninguno de nosotros hubiésemos escapado del juicio eterno de Dios. Si Dios no envía a su Hijo a morir por nosotros, no habría salvación para nadie. Para nadie. Quienes valoran esto entenderán lo que Caifás dice. Es conveniente que un hombre muera y no que todo un pueblo. La muerte de un inocente era tan conveniente. La muerte de un inocente era conveniente. Yo no sé si ustedes han sentido yo sé que sí, algunos más que otros, un sentido de injusticia. Porque en esta vida hay muchas injusticias. ¿Se han sentido defraudados por alguna injusticia que han padecido? Lo que sucedió al Dios entregar a su Hijo por nosotros y destrozarlo en la cruz. Eso debería de conmovernos, la muerte del inocente. Las torturas romanas no son comparables con los juicios eternos de Dios. De donde Dios te ha librado, de donde Dios te ha sacado. Nuestro hermano Adán nos enseñaba la semana pasada el infierno, de donde eso
De ahí Dios te libró. Decimos, Dios nos libró del pecado y su castigo, del pecado y de sus consecuencias eternas. Dios tuvo que poner a su Hijo en la cruz y destrozarlo, arrancar sus carnes hasta que se pudiesen ver sus huesos, hacer una carnicería de su cuerpo, derramar toda su sangre hasta la última gota y ponerlo en esa cruz colgado de esos clavos para librarte, para salvar a su pueblo, porque era conveniente que uno muriese por muchos. Y Dios lo sabía, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito. Y eso de que se nos ha dado es de que se lo puso en la cruz. No es que se nos dio para que viniese como un rey poderoso, sino como un siervo humilde, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, para salvar a su pueblo que no podía venir a Él. Para llamar también a las ovejas perdidas. Jesús dijo, también tengo muchas ovejas que no son de este redil. Salvar a hombres y mujeres que estaban tan lejanos a la ciudadanía étnica de Israel. Mexicanos, peruanos, chilenos, argentinos, rusos, eslovacos, de todo el mundo, para salvar a su pueblo. Era conveniente que la muerte de un hombre salvase a muchos. Pero ¿sabe qué? Hay un tiempo para esto. Hay un tiempo para venir a Jesús y aceptar el regalo que Dios nos da. En el verso 54 dice, por tanto, cuando después de que ellos acordaron matarle y de no seguir a Jesús, a usted puede apuntar ahí, con un lápiz, una pluma, ya no más. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región continua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Le rechazaron abiertamente, ellos determinaron, no vamos a seguir a Jesús, y Dios dijo, yo me retiro, señores. La Biblia dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay un tiempo de salvación, hay un tiempo de salvación para venir a Él. No endurezcas tu corazón si no has venido a Cristo. Si no has rendido tu vida a Cristo, el día de salvación es hoy. Ven a Cristo, ven a Cristo. Habrá un tiempo donde ya no podrás hacerlo. ¿Tenemos tiempo para venir a Cristo? Sí, pero no tenemos todo el tiempo. He aquí ahora el tiempo aceptable, dice 2 Corintios capítulo 2. Ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Los que han de venir a Él al escuchar su voz, vengan a Él. Si puedes escuchar el Evangelio, si puedes ver en Cristo al Salvador, al que te limpia de tus pecados y te justifica con Dios, ven a Él hoy. Y uno puede pensar, ¿quién no vendría al Salvador? Fíjese lo que dice el verso 55 al 56, ya no lo voy a leer, pero ya lo leímos al principio. Después de que Jesús se aparta, la gente en vez de buscar a Jesús, subían al templo, seguían subiendo al templo a purificarse, porque venía la fiesta de la Pascua y había que ir a limpiarse, a lavar sus conciencias, a seguir lavando sus conciencias. La Biblia dice en Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá.
aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aunque te laves con lejía, nada, aunque intentes lavar tu conciencia, si no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tu pecado permanecerá. Ninguna buena obra, ninguna buena obra que quieras usar como jabón para limpiar tu corazón, te va a poder limpiar. Solo Cristo. Estos hombres iban y subían al templo para tratar de ser más puros. No te engañes, hombre, no te engañes, oh mujer, con venir a cada reunión, elevar tus cantos, porque tú puedes no estar siguiendo a Cristo. La pureza que Dios exige es la pureza que resulta no de lavatorios externos, no de ayunos, no de largas oraciones, sino la pureza del corazón. Tales cosas, dice Colosenses, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a un culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Te puedes venir y limpiar y cuando salgas te vas a volver a revolcar. Aunque te laves con jabón, aunque te laves con lejía, el pecado permanece en ti. Solo Cristo puede traer el perdón de pecados. Dios exige la pureza de corazón. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo puedes limpiar tu corazón? Hombre, ¿cómo puedes limpiar tu corazón? Mujer, ¿cómo es que tú puedes limpiar tu corazón? No puedes. Tú no puedes limpiar tu corazón. Tú no puedes limpiar tu corazón. Es Dios el que lo puede hacer. Es Dios en su gracia, en su infinita misericordia, quien puede darte un corazón nuevo y limpio. Tú no lo puedes hacer. Clama a Dios y confía en Jesús. Y Él te dará un corazón nuevo y limpio. Fueron las palabras de Jesús después de haber hecho la señal, de haber levantado al paralítico, que dijo, ¿qué es más difícil? ¿Decirte a este hombre, levántate y anda? ¿O tus pecados te son perdonados? Quieren señales, se emocionan por señales. ¿Qué es más difícil? Ustedes necesitan que sus pecados sean perdonados. Y Jesús dijo, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Eso es maravilloso. Porque puedo ser limpio. Porque puedo ser limpio. Porque Él vino para limpiar mis pecados, para perdonar mis corrupciones más profundas, vergonzosas y oscuras que hay en tu corazón. Dios vino a limpiarte por dentro, a sanar tu corazón, a quitar tu lepra que te calcome, a sanar tu incapacidad, tu parálisis espiritual. Él vino a darte vista espiritual. Él vino a darte la fortaleza que necesitas. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Solo a través de Cristo. Considera, hermano, considera, persona que me oyes. ¿Es conveniente seguir a Cristo para ti? ¿Es conveniente seguir a Cristo para ti? Termino con esta frase de John Eliot, un misionero que por muchos años estuvo trabajando en las comunidades en el Ecuador, en la selva. Este hombre dijo, no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No es necio
que tú entregues tu vida, la que tú no puedes guardar, con el fin de que recibas la vida que jamás vas a poder perder. Este hombre murió junto con 4 de sus compañeros misioneros, fueron asesinados en la selva del Ecuador. Pero ha habido muchos, porque la verdadera fe es eso. La verdadera fe es un abandono total a los deleites y placeres de esta vida. Es Dios abriéndonos los ojos a cosas espirituales que este mundo no entiende ni conoce. Es estimar por precioso cosas que el mundo no puede ver, no entiende ni conoce. Es estar vivo para con Dios y muerto para el mundo. Vamos a orar.